Ok. Vale, pues, cualquier cosa ahí me avisan. Sí, 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 Devlin, así, de definibilidad, definibility. Bien, entonces, bueno, entonces justamente quiero empezar a hacer una interacción entre lo que es las estructuras, relaciones entre estructuras, para ser más específicos en el tema de morfismos, homomorfismos, epimorfismos, isomorfismos, y qué tienen que ocurrir en cuanto a la satisfacibilidad de fórmulas, ¿no? La vez pasada veíamos cómo, pues, de cómo están, bueno, yo les había escrito de que cómo están definidas, ¿no? Definida la noción de morfismo y sus extensiones, pues esto conllevaba a que pudiésemos ver que tenía ciertas repercusiones en el lenguaje. Entonces lo que quiero es agotar precisamente esa instancia. Una cosa que quisiera recordarles que viene en su tarea y que además debería de ser una cosa que quedó clara cuando estudiaron con Abel los BF inductivos, es que tú puedes tener un BF inductivo generado, ¿no? El generado de esta porquería, y verlo de muchas formas, ¿no? Es decir, puedes cambiar de básicos y de operaciones y que sigas hablando del mismo conjunto, y todas esas inducciones pues valen, ¿no? Tienen lugar, ¿va? Entonces voy a ocupar varias formas de inducción sobre la construcción de fórmulas dependiendo de la que nos sea más fácil, ¿no? Entonces, el teorema sean, nos tomamos dos estructuras del tipo L y H una función de A en B, ¿no? Entonces, así, 1. Y entonces, lo que quiero decir, a ver, H es encaje. Sí, solo sí. Pues lo que quiero dar es una caracterización de encaje en base a cómo se da la satisfacibilidad de las fórmulas, ¿no? Y aquí lo que quiero poner es que sí y solo sí. Profe, ¿Qué pasó? no se ve bien, no se ve lo de arriba. Ah, nada más es su compañero, todos los demás ¿sí ven? ¿Le falta un cachito? Ajá. Voy. Es que pongo la computadora en algo que sí está bastante implementado, entonces lo estoy moviendo poquito. Ahí está. Ya se ve Creo que completo. ahí ya, sí. Va, gracias. Sí, ya se ve, gracias. Ok, entonces me agarro estructuras y me agarro una función de A en B. Entonces queremos caracterizar que esta cosa se encaje con la noción de satisfacibilidad de fórmulas, ¿no? Entonces lo que quiero decir es qué pasa con una estructura y qué pasa con las fórmulas en la otra estructura. Y entonces aquí es para cualquier phi, una fórmula del tipo L sin cuantificadores. Y para cualquier asignación de las variables en A, la estructura A satisface mi fórmula phi con la asignación S, si y solo si la estructura B satisface la misma fórmula phi, pero ahora va a ser con otra asignación, ¿no? Como la S es una asignación de las variables en A y de A en B la H es una fórmula, pues la H bolita S es una asignación de las variables en B. Entonces tiene sentido ponerla ahí.
¿Va? ¿Todo el mundo está de acuerdo con lo que dice el teorema? Bueno, tal vez que no es que se les ocurra la prueba, pero por lo menos sí queda claro lo que está diciendo, ¿no? De un lado y del otro. ¿Quién sabe si... Es más, yo le digo luego a la gente que hay 4 niveles de comprensión, ¿no? Para los teoremas. El primer, bueno, para los resultados en matemáticas, ¿no? El primer nivel de comprensión es, yo no sé si este sí solo sí tiene lugar. No sé ni siquiera si es verdadero, ¿no? No tengo idea, pero sé qué dice de este lado y sé perfectamente qué dice de este lado. Punto, ¿no? Ese es nivel de comprensión uno. Ah, ya. Es que estaba viendo sus chats, lo siento. Luego el nivel de comprensión 2 es cuando ya lo ven y ya están convencidos de que el resultado tiene lugar, aunque no se les ocurra una prueba o demostración, ¿no? Nada más es que lo ven y dicen, sí, sí, eso sí es cierto, ¿no? El nivel de comprensión 3 es que ya entienden la cosa tan bien que son capaces de generar las pruebas, ¿no? No es que se las sepan, sino son capaces de generarlas. Y el nivel 4 es el más chido, ¿no? Es cuando ya lo incorporaste también, que ya puedes ver ese fenómeno en otras áreas de la matemática. ¿Va? Entonces, eso ya quedó a nivel de comprensión uno. Lo voy a ir, tiene muchos incisos, entonces voy a irme probando inciso por inciso por inciso para que no tenga broncas. ¿Va? Entonces, tengo que probar este sí, solo sí, ¿no? Y vamos a hacer la ida, la suficiencia. Y entonces eso es para cualquier fórmula sin cuantificadores, ¿no? Entonces, ¿cómo genero todas las fórmulas sin cuantificadores? ¿Están de acuerdo conmigo que las fórmulas sin cuantificadores son las atómicas aplicación de conectivos booleanos inductivo? ¿O no? ¿O quién sabe qué dije? Nosotros queremos ver a estas fórmulas, ¿no? Permítanme ponerles así. Las fórmulas sin cuantificadores del tipo L, ¿no? Yo digo que estas son el definitivo generado por las atómicas del tipo L con la siguiente familia de funciones. Aplicar la negación, la disyunción, la implicación y el sí solos. O sea, pensando estas como funciones, ¿no? O sea, como que la negación agarra a una fórmula y me regresa a otra fórmula, ¿no? Que agarra una cosa así y me regresa a la fórmula paréntesis, no, fin paréntesis, ¿no? Igual en los otros son conectivos, pero binarios, ¿no? ¿No están de acuerdo conmigo que las fórmulas sin cuantificadores en este lenguaje precisamente las puedo ver como este de inductivo generado? Sí, no la agarré por tonto, ¿no? Ese fue error mío. Pero justo, el único asunto es que no tienes que meter cuantificadores, ¿no? Para pronto. Y entonces lo que haces ahí es que pues, tus funciones nada más son la aplicación de conectivos lógicos, ¿no? Ya sea unuario o los binarios, ¿no? ¿Sí? Entonces están de acuerdo que para hacer inducción sobre toda esta familia de fórmulas, nosotros tenemos que probar que las atómicas cumplen la propiedad, o sea, esto, y de agarrar dos fórmulas que cumplan esta propiedad, nosotros tenemos que demostrar que la negación de una, la conjunción, la implicación y la disyunción de esas vuelven a cumplir la propiedad.
Bueno, entonces voy a ocupar esto, ¿no? Y porque tenemos que probarlo para todas las fórmulas. Entonces, pues vamos a ver qué onda con las fórmulas atómicas, ¿no? Entonces, fíjense que me puedo tomar, ¿no?, una asignación de aquí en adelante y empezamos toda la prueba, ¿no? Así por cascadita, ¿va? Entonces, paso base. Pasos bases, hay dos, ¿no es cierto? Las atómicas son letras relacionales aplicadas a términos o son igualdades entre términos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos que agarrar la fórmula T1 igual a T2, ¿no? O sea, esta va a ser nuestra fórmula phi, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que probar esto de aquí, ¿no? Pero fíjense que vamos a tener que pelearnos aquí, o sea, entonces nosotros nos tendríamos que agarrar que A satisface que el término T1 es igual al término T2 con la asignación S, ¿no? Esto es equivalente por Tarski a que el término T1 interpretado en la estructura A con la asignación S es lo mismo que el término T2 interpretado en la estructura A con la asignación S, ¿no? Nosotros queremos meter la H aquí, y entonces una buena noticia de que se encaje es que es una función inyectiva. Entonces esto es sí y solo sí H de T1 interpretado en A con la asignación S es lo mismo que H de T2 interpretado en A con la asignación S, ¿no? Y luego nos encantaría esta H meterla acá adentro, ¿no? Y poner que es el término interpretado en B con la asignación H compuesta con S, ¿no? Bien, ese es un lema que tenemos que probar. Lo voy a poner acá arriba. Y ahorita lo voy a ocupar para acabar la prueba y ahorita lo probamos el lema, ¿no? Entonces, el lema dice, como en el teorema, ¿no? Denme dos estructuras en el lenguaje L y H una función de A en B, y entonces este es para los términos, ¿no? Este dice que para todo término del lenguaje L, bueno, con tipo de semejanza L, el término interpretado en la estructura bueno, aquí déjenme pongo una coma, aquí punto, una S de las variables, una asignación para mis variables, y ahora sí, y el morfismo, ¿no? Entonces, ahora sí, el término interpretado en la estructura A con la asignación S mandado con la función H va a ser igual a T interpretado en B con la asignación H igualita S si H encaja. ¿Va? Ese es mi lema. Ahorita no lo voy a probar, lo voy a probar más adelante, ¿no? De hecho, aquí no necesito que se encaje, ¿no? Es que sea morfismo, ¿no? Va, entonces, suponiendo que nosotros ya tenemos ese lema, pues en particular, si la H es encaje, es morfismo, ¿no? Entonces, aquí ocupo que es biyectiva, ¿no? Precisamente porque en la ida es por ser función, que estas dos cosas son iguales, y el regreso se da, pues porque la función es inyectiva, ¿no? Y luego,
Pues esto es igual por el lema a la T1, al T1 interpretado en B con la asignación H bolita S, perdón. Y este de aquí es el T2 interpretado en B con la asignación H bolita S, ¿no? Entonces esto es sí y solo sí. Lo voy a poner ya en ese lado. La estructura B satisface la fórmula T1 igual a T2 con las asignaciones. ¿Va o no va? ¿Sí están de acuerdo que ahí ya acabamos el lema? Perdón, no el lema, sino este paso base, ¿no? Cuando la fórmula atómica es la igualdad entre términos, ¿no? En ese caso ya terminamos. Y ahora voy a borrar, permítanme borrar, pues voy a borrar todo este cacho, ¿sí puedo? Ok, entonces el otro paso base, donde ahora mi fórmula phi va a ser de la forma R de T1 hasta Tm, donde R es un símbolo relacional de aridad M y cada TJ es un término del tipo de semejanza L, ¿no? ¿Va? Y entonces, fíjense que, pues aquí, ¿no? A satisface R de T1 hasta Tm con la asignación S, sí y solo sí, y aquí ocupamos la definición de verdad de Tarski, y esto es que la eneada conformada por las interpretaciones de los términos está en la relación interpretada en la estructura. ¿Va? Y entonces aquí ocupamos que H es encaje, porque si es encaje en particular es morfismo fuerte y eso significa que se preserva de ida y vuelta la relación, ¿no? Que H de T1 interpretado en A con la asignación S hasta H de Tm interpretado en A con la asignación S, ese NA está en la relación, pero interpretada en la estructura B, ¿no? Y luego esto es sí y solo sí. Ahora lo que quiero ocupar es que la H la puedo meter hasta acá, ¿no? Para volver a tener que la asignación es H bolita S. ¿Y cómo lo voy a ocupar? Bueno, pues lo voy a ocupar nada más aquí, es que es por propiedades de la igualdad, ¿no? Puedo sustituir cada entrada pues, por su igual. Esto es sí, solo sí. De propiedades de la igualdad y lema, ¿no? El T1 interpretado en B, de H bolita S, hasta el Tm interpretado en B con la asignación H bolita S está en la relación según la estructura B, ¿no? Y esto ya es si solo si la estructura B satisface la fórmula R de T1 hasta Tm con la asignación H bola S. ¿Va? Y entonces ya ahí ya terminamos, ¿no? Ya tengo el
B satisface a phi con H bolita S, sí y solo sí, A satisface a phi con la S, ¿no? Voy a borrar todo para escribir rápido los casos sin cuantificadores, ¿no? Perdón, las conjunciones booleanas. Esos son mis pasos base. Ahora mis pasos recursivos deberían de ser, pues que tengo que revisar que se preserva la conjunción, la disyunción, el sí solo sí, todas esas cosas, ¿no? Pues permítanme borrar todo. Ok. Entonces, sean phi y psi dos L fórmulas tales que cumplen la hipótesis de inducción, ¿no? O sea, pero son sin cuantificadores, ¿no? Entonces, si sin cuantificadores en el lenguaje L, tales que A satisface phi, o sea, estoy escribiendo aquí la mugrosa hipótesis inductiva, ¿no? No estoy haciendo otra cosa más que ponerla aquí. ¿Va? Y entonces uno debería de probar todas esas chicharas que ya les dije, pero pues es bien fácil, ¿no? A ver. La primera, si A satisface la negación de phi bajo S, esto es sí y solo sí, Ustarsky. Y es que la estructura A no satisface la fórmula phi con la asignación S, ¿no? Pero esto es sí y solo sí de la hipótesis inductiva. Tengo este cacho, pues si este está tachado, es equivalente a tachar el de acá, ¿no? Este es que la estructura B no satisface la fórmula phi con H bolita S, ¿no? Y esto es sí y solo sí. La B satisface la no phi con con la asignación H bolita S, ¿no? En segundo caso, A satisface la conjunción de estas dos fórmulas con esa asignación, sí, solo sí, por Tarski, ¿no? Pues lo abrimos, ¿no? O sea, hacemos la conjunción en el metalenguaje de estas dos afirmaciones. O sea, la estructura A satisface la fórmula phi con la asignación S y la estructura A satisface la fórmula psi con la asignación S, ¿no? Nada más sacamos el I. Y aquí uno ocupa pues, las dos hipótesis de inducción, ¿no? Porque pues si tengo este y este es equivalente a tener este y este, ¿no? Entonces, esto es que B satisface la fórmula phi con la asignación H bolita S y la estructura B satisface la fórmula psi con la asignación H bolita S también, ¿no? Y esto otra vez por Tarski, pues uno mete el cuantificador, ¿no? Entonces esto es que B satisface phi conjunción psi con la asignación H bolita S. ¿Va? Y
Pues ya con esto salen todos los demás, ¿no? Porque el del O, permítanme ponerlo como no es cierto, que no fi y no es sí, ¿no? O sea, ustedes pueden, en su tarea deberían de haber probado que estas dos fórmulas son lógicamente equivalentes, ¿no? Es decir, para cualquier estructura y para cualquier asignación que satisfaga esta, también satisface esto y análogo, ¿no? Bueno, simétrico el caso. Entonces, como nosotros ya probamos negación y conjunción, la O también tiene palomita. Como ya probamos la negación y la O, entonces la flecha tiene palomita. Ah, permítanme un momento. Este, sí, ¿no? Como ya tengo la no, perdón, el O y el no, la implicación tiene palomita y como ya tengo el y la implicación, entonces el bicondicional ya también tiene palomita, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hemos terminado. ¿Sí? O sea, ya vimos que si una función es un encaje, entonces para cualquier asignación y para cualquier fórmula sin cuantificadores, la estructura satisface la fórmula de un lado, sí, solo si la estructura con la asignación compuesta con el morfismo la satisface del otro lado. ¿Sí están de acuerdo? Ahora voy a probar el regreso, ¿no? Ahora el regreso lo que dice es que se da el sí, solo sí, con las fórmulas sin cuantificadores. Es más, voy a dejar esto aquí, ahorita lo voy a poner, voy a escribir el bien para ver qué vamos a probar. Aquí, a ver, tomamos dos estructuras del tipo L, es una asignación para las variables en A, H un morfismo, y entonces, si la estructura, perdón, si para toda phi, bueno, lo voy a poner acá que se vea feo, una fórmula sin cuantificadores en el tipo de semejanza L, se tiene esto, entonces H es un encaje. Esto es lo que ya he escrito yo hace rato, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo libreta ni tengo las notas como para no volverlo a anotar, ¿no? Lo anoté para que veamos lo que queremos probar, pero no es un nuevo enunciado, no es el regreso del enunciado que hace rato probamos la ida, ¿no? Nosotros queremos probar la equivalencia entre ser encaje y que se preserve la satisfacibilidad de alguna manera de una fórmula sin cuantificadores, ¿no? Entonces nosotros probamos que si se da lo del encaje, se da esta propiedad entre fórmulas, y ahorita vamos a probar que si se da la propiedad entre fórmulas, entonces la función tiene que ser por fuerza un encaje. Bien, pues para hacer un encaje tiene que ser un morfismo inyectivo, ¿no? Entonces vamos a ver primero la parte inyectiva, ¿no? Prueba. Verifiquemos que H es inyectiva. Vale, y para ver que una función es inyectiva nos tomamos dos monitos
diferentes y probamos que fueron a dar a diferentes, ¿no? Entonces sean A y B, elementos serán distintos. Pues como son distintos, entonces la estructura A satisface la fórmula. No es cierto que X es igual a Y con la asignación que a X lo manda A y que a Y lo manda a B, ¿no? Porque son distintos, ¿no? Entonces de aquí para acá está aquí. Y esto es sí y solo sí, pues por la hipótesis, la negación de una igualdad es una fórmula sin cuantificadores, ¿no? Entonces la hipótesis me dice que puedes escribir que la estructura B satisface tu fórmula sin cuantificadores con la asignación H compuesta con S, es decir, H de A, H de B, no es la asignación que X lo manda H de A y a B, perdón, y a Y lo manda H de B, ¿no? Esto es por la hipótesis, ¿no? Ahora no es inductiva, es hipótesis. Y esto es sí y solo sí por Tarski, pues que X interpretado en la estructura B con esta asignación, o sea, H de A, no es igual a Y interpretado en la estructura B con esta asignación. O sea, H de B, ¿no? Entonces, por lo tanto, H es inyectiva. ¿Vale? ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Déjenme sirvo más cafecito. Ahora vamos a probar que se preserva todo lo demás, ¿no? Tenemos que ver ahora qué es morfismo. Para verificar que una función es un morfismo, hay que verificar tres cosas, ¿no? Las letanías que hacían para las letras funcionales, para las letras relacionales y para las constantes, ¿no? Entonces, a ver, verifiquemos. La noción de morfismo. ¿No? Las relaciones. Entonces, pues sean R una letra relacional de aridad M y A1 hasta AM elementos del conjunto A, ¿no? Y supongamos que A1 hasta AM están relacionados según R en la estructura A, ¿no? Nosotros que tenemos que ver que esto es sí y solo sí, H de A1 hasta H de AM están en R a la B, ¿no? Es lo que tenemos que probar para ver que se preservan las relaciones. Entonces, fíjense, pues tenemos que acudir a lo que sabemos, que es a lo de las fórmulas, ¿no? Entonces, esto es sí y solo sí por Tarski. El asunto es que me voy a sacar de la bolsa así la fórmula, ¿no? Esto es equivalente a que A satisfaga la fórmula R de X1 hasta XM con la asignación A1 hasta AM, ¿no? Y esto es sí y solo sí. Y aquí ocupo que mi fórmula es sin cuantificadores, ¿no? Me dice, si la fórmula es sin cuantificadores, puedes hacer esto de aquí. Entonces, R de X1 hasta XM, pues no tiene ningún cuantificador. Entonces, esto es sí solo sí. Por la hipótesis que la estructura B satisface la fórmula, que es R de X1
hasta xm, con la asignación S, que es esa compuesta con H. Pero ¿qué es S compuesta con H aquí? Aquí era que A1, A1, A2, X2, A3, a X3, ¿no? Y así se iba. Entonces ahora es que a X1 la mando a H de A1, a X2 a H de A2 y así sucesivamente hasta que la XM da a H de AM, ¿no? Y eso es sí, solo sí. Pues por Tarski, que H de A1 hasta H de AM están en la relación interpretada en B, ¿no? Y entonces, esto y solo esto ya prueba la parte de las relaciones para los morfismos, ¿va? Estas pruebas vienen con lujo de detalle en el libro de José Alfredo, ¿no? Entonces, no tomen apuntes, ¿no? Ahí sí es mejor que pregunten ahorita justo las trampitas que salen, ¿no? O sea, como yo sé que de aquí para acá al verlo es obvio, ¿no? Pero a veces dices, pues si estoy de aquí y tengo que llegar acá, como ocupo lo de las fórmulas? ¿No? Eso es un truco así vulgar sacado de la manga, ¿no? Entonces son las cosas que se tiene que aprender uno en estas pruebas. Todo lo demás es desgastar el cartucho de tinta, ¿no? El gis o el lápiz, ¿no? Pero voy a borrar aquí para seguir. El caso de, el de las letras funcionales, ¿no? Entonces nosotros tomamos una letra relacional de aridad n en mi tipo de semejanza y A1 hasta AN elementos en A, ¿no? Lo que tenemos que demostrar es que la imagen de la letra funcional interpretada en la estructura A, ajá, de A1 hasta AN es lo mismo que, que agarrar F, interpretarla en B y evaluarla, ¿no? Con las imágenes. Como dicen por ahí, es lo mismo evaluar y luego mandar que mandar y luego evaluar, ¿no? Entonces, es lo que hay que verificar. ¿Cómo le hacemos? Y uno dice, mira, sea a n más 1 igual a f interpretada en a de A1 hasta AN, ¿no? Y entonces ahora voy a ocupar la hipótesis, porque pues no he ocupado lo de las fórmulas, ¿no? ¿Qué fórmula vamos a tomar? Precisamente, consideremos, ¿qué lo pongo? La fórmula f de x1 hasta xn igual a xn más 1, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos, por cómo tomamos las A, por la elección de las A y, que, lo voy a poner acá abajo, la estructura A satisface, ¿no? Que f de x1 hasta xn igual a xn más 1, con la asignación A1 a n más 1, ¿no? Eso se satisface si solo si esta cosa interpretada en A con esta asignación es lo mismo que xn más 1 interpretado en A con esta asignación. Pero eso sí se satisface porque así las agarramos, ¿no?
Así que quede bien evidente, ¿no? Hemos dicho que estos colores eran para eso. ¿Va? Y entonces, ahora sí, esta es una fórmula sin cuantificadores porque es la igualdad entre dos términos y entonces tenemos todo el derecho del mundo de aplicarle la hipótesis, ¿no? De ahí dice, usted pone aquí la B, el signo de satisfacibilidad, ponga usted su fórmula. Y luego ponga la asignación compuesta con H. Pero en este caso, pues va a ser algo similar, ¿no? Va a ser H de A1, H de A2, hasta H de AN más 1. ¿Va? Ahí ya nada más ocupamos de hipótesis. Yo nada más escribí lo que me dejaba escribir. Ahora, ¿esto a qué es equivalente? Bueno, pues más que equivalente podríamos decir que entonces tenemos que la F interpretada en B, ¿no? De H de A1 hasta H de AN, ¿no? Lo que dice allá, es igual al xn más 1 con esta asignación. Eso es H de A n más 1. Ay, perdón, aquí sí es la igualdad de veras porque ya son elementos de la estructura, ¿va? Y pero ¿quién es H de AN más 1, no? Me le quedo viendo aquí H de AN más 1, AN más 1 es esto, entonces pues, lo puedo poner explícitamente. Esto es igual a H de la estructura F, perdón, de la letra funcional F interpretada en A, evaluada en A1, hasta AN, ¿no? Y entonces justamente acabamos de llegar a lo que queríamos probar, ¿no? ¿Dónde está? Va, entonces ya probamos esa parte, ¿no? Ya acabamos con los de las fórmulas sin cuantificadores, ya caracterizamos a los encajes de esta forma, ¿no? Es una parte muy bonita, porque fíjense cómo está repercutiendo cómo elegimos el lenguaje y la definición de satisfacibilidad, todo esto tiene que ver aquí, ¿no? Porque precisamente debido a eso podemos retratar la conducta de los morfismos con nuestras fórmulas de primer orden, sin broncas. Profe, una duda. Ese corchete de, o sea, los elementos que son A1 hasta N más 1 y que están en corchete, ¿qué significa? ¿Es la asignación que reemplaza los valores de la variable a cada uno de esos? ¿O? Sí. Ya. Acuérdate que nosotros probamos el lema de concordancia para asignaciones, ¿no? Ese decía, pa' pronto, que de una asignación solo te importaban los valores que le daba a las variables libres de una fórmula, ¿te acuerdas? Entonces, ahí, pues nosotros aquí deberíamos escribir siempre S, ¿no? Pero, pues uno dice, oye, pero pues no me importa toda la asignación S, ¿no? O sea, me importa S de I, cuando I es el índice de la variable libre en mi fórmula. Lo que te importa es S de 0, S de 1, así, hasta S de N, ¿no? Son los que me importan, los demás tíralos a la basura, ¿no? Y entonces, pues esto, nada más lo pongo aquí, es pura notación. Ya, sí, gracias. ¿Va? Porque si quisiera aquí ponerle con la asignación así normal, debería de decir, sea S una asignación para las variables de tal forma que, lo voy a poner acá, a X, Y, la S me lo manda a Y,
y me agarro un A hacia arbitrario, que la XJ es S, si la J es mayor que N, ¿no? Yo tiro todo lo demás a la basura, que es lo mismo que escribir así, mejor escribo explícitamente lo que necesito y no tontamente lo que quiero, lo que no necesito, ¿no? Ah, ok. Es pura utilitariedad, pues. Sí, gracias. ¿Todos los demás están de acuerdo? ¿Seguimos? Bueno, ya nos faltan 4 minutos, ¿no? Y fíjense que como de un lado, o sea, quiero hacer una observación porque pues ya no nos faltan 4 minutos, ¿no? ¿Cómo se le colaron las cosas a esto? O sea, ¿cómo ocurrió al final? Es decir, ¿de quién tiene la culpa qué? Dejen borrar y voy a poner a escribir otra vez el teorema completo. Quiero que le echemos un ojo al teorema. La prueba pues ya salió, ¿no? Las pruebas son de esas cosas que uno lee y dice, pues sí. Y esta prueba pues fue altamente técnica. De hecho, todavía me hace falta probar el lema, ¿no? Con el que, es más, déjenme hecho ese lema antes de cualquier otra cosa. No, mejor antes de que se me vaya a olvidar. A ver, entonces rápido. Nos tomamos dos estructuras, H una función de A en B y S una asignación para las variables en A. No, como le agarro al principio es lo mismo que meterle un cuantificador en el enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Sí. Entonces, para todo término del tipo L, la imagen del término interpretado en mi estructura A con la asignación S es exactamente el término interpretado en la estructura B con la asignación H bolita S. ¿Va? Y entonces la prueba es por inducción sobre la formación de términos. ¿Va? ¿Cómo empezamos? Paso base. Que el término sea una mugrosa variable, ¿no? Así nada más. Entonces, H de mi variable interpretada en A con la asignación S, pues ¿quién es? Ah, y también me faltó lo de las constantes, ¿no? Para el otro ahorita lo termino, discúlpenme. ¿No? Bueno, ¿esto quién es? Y uno dice, mira, esto es H de S evaluado en X, ¿no? Pues es así como lo define uno el valor. Y uno dice, pero entonces esto es pues, la X interpretada en la B con la asignación H ahorita S, ¿no? El otro paso base es cuando T es una constante, ¿no? De mi tipo de semejanza. Y en ese caso, H de la C interpretada en A con la asignación, esto es igual porque la H es función a H de C a la A, ¿no? De lo de adentro de aquí para acá es por cómo definimos, ¿no? Que era el término interpretado en la estructura con la asignación. Si aquí este término es una constante, nada más es la constante interpretada con lo que nos quedamos, ¿no? Y esto, hacia aquí me faltó H morfismo, ¿no?
Va. Y ahora sí, como la H es morfismo, las constantes las tiene que mandar, ¿no? A la interpretada de la otra estructura. Entonces esto es C de B, pero otra vez usan las constantes interpretadas, las asignaciones, las hacen los mandados, entonces pues ponemos la asignación que queramos, ¿no? Ahí, para que se cumpla. Ok, y entonces solo me falta ver la parte inductiva, ¿no? Precisamente. Entonces, nosotros queremos ver quién es H de F de T1 hasta Tn, todo esto interpretado en la estructura A con la asignación H, ¿no? O sea, mi término ahora es un término complejo y mi hipótesis inductiva es que tengo fijo esto con los test is. Esa es mi hipótesis inductiva. Entonces, esto es igual. Y pues primero vamos a ocupar que H es función y voy a desarrollar el término, ¿no? Ocupando la definición de interpretación de términos, ¿no? Esto es la ley F interpretada en A aplicada a la interpretación de cada término, ¿no? Ok, y ahora que ya lo tengo de esta forma, nosotros ya podemos ocupar que H es morfismo, ¿no? Metiendo la H de aquí a cada uno de los elementos donde se evalúa y F tendría que ser interpretada en B, ¿no? O sea, aquí ocupo la de H de morfismo y entonces me respeta las operaciones y eso quiere decir que esto es la F interpretada en la estructura B, pero con H de T1 interpretado en A con S hasta la H de Tn interpretada en A con la asignación S, ¿no? Y entonces aquí voy a ocupar mi hipótesis inductiva, otra vez que la H es función, ¿no? Perdón, que la F a la B es función y la hipótesis inductiva. Mi hipótesis inductiva les había dicho es que aquí sí puedo meter la H hasta acá para estos TI, y entonces eso es como la F interpretada en B es función, pues T1 interpretado en B con la asignación H bonita S hasta Tn interpretado en B con H bonita S, ¿no? Ah, y esto es igual, pues me le quedo viendo, ¿no? Y le puedo aplicar la definición de interpretación de términos, pero al revés. O sea, esto es el término F aplicado a los términos T1 hasta Tn, interpretado en la estructura B con la asignación H bolita S. Y acabamos, ¿no? Ese es el paso recursivo, ese es el lema que tenía que poner, ¿no? Entonces, para los términos también se da. Y me falta un cachito, ¿no? Me falta lo de las constantes, ya denme un minuto y lo acabo rápido, ¿no? Lo de las constantes era, creo que el C, ¿no? Por demostrar que la H de la C interpretada en A es lo mismo que la C interpretada en B. Esto del lema anterior, del teorema anterior, no teníamos que si se preservaba la satisfacción con las fórmulas libres de cuantificadores, sí, solo sí. Entonces teníamos que probar que H era morfismo. Probé lo de las relaciones, probé que era inyectiva y probé lo de las letras funcionales, pero no probé lo de las constantes. Entonces ahí voy. Es la única parte que me falta, ¿no? Entonces, tomemos phi c igual a x, ¿no? Y sea
A igual a la C interpretada en A. ¿Por qué? Pues porque eso me va a servir, así me va a dejar que jale todo este rollo, ¿no? Entonces, fíjense, por cómo definimos la fórmula y A, nosotros tenemos que la estructura A satisface la fórmula C igual a X con la asignación que a X lo manda a A. Y uno dice, sí, pues eso ojalá porque A es la C interpretada. Y dice, pues sí, es que así lo hice. ¿Por qué? Porque esto es una fórmula sin cuantificadores. Y entonces aquí uno puede aplicar felizmente la hipótesis, y esto es, escribe la B, escribe este símbolo, escribe la fórmula, y luego escribes la asignación compuesta con la H, ¿no? Y esto es sí y solo sí, pues aquí voy a ocupar la interpretación de términos, ¿no? La C interpretada en B es lo mismo que H de A. Y pues ya, ¿no? Entonces, así, la C interpretada en B es igual a H de A, pero la A es la C interpretada en A, ¿no? Y entonces ya vimos que a las constantes las manda en la constante interpretada en letra de estructura, ¿no? Y entonces ahora sí, por lo tanto H es encaje, ¿vale? Y pues ya, ¿no? Ahí le voy a dejar hoy. Ya nos tardamos 7 minutos más. ¿Todo claro? ¿Todo bien esta parte? Pues nos vemos mañana. Que estén muy bien. Cuídense.